Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bueno, pues vamos a empezar por el principio del libro, de la teoría. El otro día estuvimos comentando el prólogo. Y bueno, decir para aquellos que no lo sepan que el libro está dividido en capítulos, luego secciones. Las secciones aparecen en números romanos. Es decir, un palito, dos palitos. En este caso tenemos la sección 2, ¿vale? Número 2 en romano. ¿Qué dice la sección número 2? La revelación, el tiempo y los milagros. Vale, la revelación, el tiempo y los milagros. Vale, eso está en... Bueno, la página no hace falta decirlo porque cambia el libro, ¿vale? Hay gente que lo tiene en la página 5 y hay que lo tiene en la 8. Vale, por eso es importante definir capítulo, sección. Vale, entonces leeremos párrafo por párrafo. Leeremos un párrafo, lo comentaremos, pasaremos al siguiente... Y ya está, y cada uno pues que se sienta libre de decir lo que tenga que decir. ¿Vale? Entonces comenzamos por ahí, por sección 2. El punto 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarlo. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se expresan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras, y tus actos dan testimonio de lo que crees. ¿Puedes explicarlo? Ese punto, el último punto. Claro. Bueno, pues aquí hay varias palabras que van a salir en los próximos párrafos. Algunas de ellas incluso se parecen en la forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra revelación y más abajo tenemos la palabra reverencia. Tenemos el concepto del tiempo, el concepto milagro. Bueno, revelación podríamos definirlo, por si alguien se lo está preguntando, como la conexión directamente con Dios.
Siempre hemos tenido esa conexión, pero se interrumpió en algún momento. Y se interrumpió por un montón de errores mentales, de capas de oscuridad, si uno quiere llamarlas así, que impiden esa comunicación y impiden saber que somos amor. Ya leímos el otro día en el prólogo que el objetivo del curso no es definir qué es el amor. Está claro que nos conduce hacia el amor, pero no se centra en que hablemos del amor o tratemos de definirlo, se centra más bien en los obstáculos que impiden que cada persona, cada hermano, sepan que tienen el amor dentro, que tienen toda la alegría dentro, toda la felicidad, toda la paz que uno se pueda imaginar y más. Entonces nos centramos más en los obstáculos. Bueno, pues nosotros tenemos obstáculos que nos impiden comunicarnos con Dios como siempre hemos hecho. Y esa interrupción de la comunicación aquí en el mundo se puede interrumpir, es decir, se puede interrumpir la interrupción. La revelación es una conexión directa con Dios, pero ¿podemos volver a recuperar, aunque sea durante un instante, esa comunicación? Sí, a eso se llama revelación. La revelación es una comunión o comunicación. Comunión es la unión de compañeros. La unión de dos partes, ¿no? Comunión y comunicación. El curso usa esas dos palabras como diciendo que son lo mismo. Comunicación es la unión de dos partes que nunca se separaron, pero que creemos que sí, a lo cual le llamamos amor. La revelación no es lo mismo que la reverencia. La reverencia, más adelante lo vamos a ver, así que simplemente una pincelada. La reverencia es una actitud que se tiene en el mundo hacia cosas erróneas, y la única actitud que tiene algún sentido, tiene todo el sentido, es la reverencia ante Dios. Reverencia ante Dios significa que Dios nos creó y por lo tanto es nuestro origen. Entonces, si a algo o a alguien le vamos a tener algún tipo de reverencia, es hacia Dios. Más adelante veremos, así que no nos vamos a entretener mucho con esto, veremos cómo el maestro nos dice que no tenemos que tener ninguna reverencia ante él porque él es un hermano como nosotros, pero sí es verdad que tiene más experiencia que nosotros. Entonces lo lógico es que le escuchemos, que es nuestro guía y sabe muchísimo más que nosotros, pero llegará un punto en el que las mismas cosas que él sabe, nosotros las sabemos, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de maestros. Entonces, hacia el hermano, se llame como se llame Buda, se llame Jesús, se llame Manolo, se llame Pepe, hacia el hermano no hay que tener ninguna reverencia, porque todos estamos en igualdad de condiciones, fuimos exactamente creados de la igual manera por Dios. Pero reverencia ante Dios sí. Claro, ahí en el párrafo se habla de relaciones personales. En el mundo, cuando tenemos ese pequeño recuerdo de la comunión, de la unión con Dios, aquí también la buscamos inconscientemente y muchas veces la buscamos en las relaciones físicas, sobre todo cuando se juntan los cuerpos. Yo, por ejemplo, cuando leo la revelación, es mi conexión con el Espíritu Santo, esa unidad, y la veo a través de mi interior y también con mis hermanos, porque me siento una a ellos. Entonces, eso para mí es esa revelación, no ver separación. Es una experiencia, a mí me ha pasado un par de veces, o quizá 3, no la he contado, pero es una experiencia de conexión total, donde, bueno, todo tiene sentido durante unos segundos y todo es absolutamente maravilloso. Es como, no se puede describir con palabras, la verdad, no se puede decir con palabras. Es una experiencia muy intensa, donde todo desaparece. Claro, hay una unión con todo, pero no se puede explicar con palabras. Eso es una cosa que es muy fácil confundirla con experiencias del mundo. Cuando uno tiene una revelación, se da cuenta de que no se puede comparar nada del mundo. Es que a mí me ha pasado que cuando yo noto la revelación, no es un día casual, es todos los días. Porque no, eso es el instante santo. El instante santo, pero me refiero cuando yo tuve la primera revelación y me di cuenta que es la unión total con el Espíritu Santo, me di cuenta que puedo amar a todo el mundo incondicionalmente. No hay palabras, no se puede explicar. Claro, y ahí uno recibe
mucha información en 3 segundos. Muchísima información. Por ejemplo, la claridad de que eso es perfectamente posible en este mundo, ¿no? Es decir, tener esa forma de vivir se puede tener en este mundo, pero volvemos otra vez, dura 3 segundos, 5, 10, lo que dure, y volvemos otra vez al estado de siempre. ¿El estado de siempre qué es? Vuelve a aflorar todas esas capas que nos quitan la felicidad, nos quitan... es el velo, ¿no? Es lo que nos tapa la conexión con nuestro interior, la verdad, el amor, la felicidad, todo eso queda interrumpido. Bueno, aquí también se habla del tiempo y los milagros. El tiempo, cuando uno sale de la revelación te saca del tiempo, te saca de todo. Sin embargo, dura 2 o 3 segundos en el mundo, el tiempo en realidad no existe, pero uno tiene la sensación de que han pasado unos segundos, y cuando uno vuelve otra vez a la ilusión del tiempo, a la idea del tiempo, ¿no? Entonces la revelación te saca de la ilusión del tiempo, incluso del espacio. Y los milagros, pues poco a poco iremos viéndolos. Aquel que tenga alguna curiosidad puede leer los principios de los milagros, pero son muy largos y ir uno a uno nos llevaría mucho tiempo, así es que cada uno tendrá que dejarse llevar y aprenderlos. A mí uno de los milagros es, al tener esa revelación con el Espíritu Santo, me ayudó a ver en el exterior milagros en cada momento, porque empecé a percibir las cosas de otra forma, correctamente, sin separación. Punto 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te libere del miedo. La revelación es literalmente inefable, porque es una experiencia de amor inefable. Yo quisiera comentar esto porque a mí me ha pasado, porque yo tenía ideas erróneas con mucho miedo, y cuando tuve la revelación me di cuenta que era un pensamiento erróneo de mí mismo, una capa más. Entonces, gracias a verlo tan claro, me hizo el clic y me di cuenta que yo le había dado poder a ese pensamiento erróneo de mí misma. Qué bien. Sí, más adelante se utilizará el concepto instante santo, no recuerdo por qué parte ni tampoco lo he leído, lo leí hace muchos años. Instante santo, que no hay que confundirlo tampoco con revelación. La revelación es una conexión con el todo, total. El instante santo son momentos donde uno se da cuenta de que no hay separación entre el hermano y uno mismo. Entonces, el instante santo se parece a la revelación en cuanto a que es algo impresionante, pero no se puede comparar, porque el primero es una conexión total con Dios y con el todo, y no se puede describir con palabras, lo acaban de decir, inefable, significa no se puede describir con palabras, y el instante santo es algo más en el mundo, es un sentimiento, una idea, es una realidad, más bien. Una experiencia directa de conexión total con el hermano o con todo, pero no es como la revelación. La revelación es una cosa que no se puede explicar. Lo otro, el instante santo ocurre cada vez más y llega un momento en el que el instante santo se convierte en un presente continuo. Y ese presente continuo, que sigue siendo tiempo, se convierte en eternidad. ¿Y cómo podría aplicar lo de que los milagros inducen a la acción? Es que esa frase me ha... Sí, la revelación induce a la experiencia, es decir, eso es una experiencia mística, si queremos llamarla, ¿no? Experiencia de conexión total con Dios, etc. Los milagros inducen a la acción porque los milagros
por definición, son una forma de corrección de los errores mentales. Es decir, los errores que tenemos en la mente. Decíamos antes, no vamos a definir lo que es el amor, más bien vamos a centrarnos en qué obstáculos hay para que yo no sienta que soy amor y no sienta el amor dentro de mí, o la felicidad dentro de mí. Entonces nos centramos en los obstáculos. Bien, el milagro se centra justamente en cómo se soluciona ese obstáculo, cómo se elimina o cómo se borra de la mente ese obstáculo. Entonces es un recurso que solo ocurre aquí en este mundo, porque solo en este mundo es donde hay errores mentales. En el mundo de Dios, en la realidad, no hay errores, porque Dios no comete errores. Por ejemplo, pensamientos de ojalá te murieras, ¿no? Bueno, pues un pensamiento, ¿no? Un deseo al prójimo producto de la ignorancia, ¿no? Pensamiento erróneo, ¿no? Lo que piensas del otro lo estás pensando de ti, etcétera, etcétera. Esto es un pensamiento erróneo, no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la paz, ni con la alegría, y eso es un impedimento a la felicidad de esa persona. Esa persona, mientras piense eso, no puede ser feliz. Entonces, el milagro sería aquella acción, por eso induce a la acción, aquella acción, pero es una acción mental. No pensemos que es una acción en el exterior. Una de las cosas que aquí continuamente hablaremos es la diferencia entre interior y exterior. El curso continuamente te enseña que la acción es acción interior. Es decir, que llega un momento en el que ese error tú lo ves como un error. No lo ves como algo que estaba ahí, como una costumbre que bueno, viene conmigo, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Como la que dice la canción, ¿no? Pues no le he puesto tono, pero es la canción que se oye por ahí. Eso es una idea errónea, de que yo soy así. Por ejemplo, el que piensa, ojalá te murieras, o te parta un rayo, o lo que sea, ese pensamiento es lo que yo creo que es ahora, esa es mi verdad. Después descubriremos que la verdad es única, entonces la persona no está en posesión de la verdad, está en posesión de un error mental que no le hace feliz y tampoco ayuda mucho a los demás, el ir pensando así, ¿no? Por lo tanto, induce a la acción mental. Internamente esa persona llega un día en el que dice, ostras, ¿por qué estaba pensando yo esto? Si esto no... Llega un momento en que uno lo suelta y deja de pensar así, y deja de decirlo, ¿vale? Pues ha habido un milagro. Y es una acción mental interna, no tiene que ver con afuera cambiar el comportamiento y decir, voy a portarme bien y no decir nunca más, ojalá te murieras, pero por dentro lo sigo pensando. Por eso la acción no es en el exterior, la acción es en el interior. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador, de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano, y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Bueno, ¿quieres decir algo, María José? Sí, yo he visto que en este párrafo repite otra vez que somos todos uno, somos todos iguales. No hay nada superior a nosotros, hay unidad y amor. Entonces, no hay separación ninguna. Por eso, cuando tú ves eso contigo mismo, ves al de enfrente igual. Cuando tú tienes esa conexión con el Espíritu Santo en la unidad, en la mente. Entonces yo tengo una duda. Si no es cierto, corregirme, pero
puede ser que yo haya entendido que Dios y tú estés en el mismo nivel. Es decir, tú lo respetas porque es tu creador, pero simplemente no lo idolatras, ¿no? Como, no sé, como una iglesia, ¿no? Pues, bueno, no exactamente. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar lo que no lo hemos dicho hasta ahora, que nunca corregimos a un hermano, corregimos ideas, ¿no? Es lo que hace el maestro interno, corrige ideas, ¿no? Las ideas se clasifican en ideas erróneas o no, ¿no? Entonces, cuando en algún momento alguien dice algo y el al lado dice, no, no es exactamente así, hay que recordar siempre que nunca corregimos al hermano. Solamente corregimos la idea. Si la idea no es exactamente así, pues no pasa nada en decir eso no es exactamente así. Bueno, dicho esto, a ver, no, ahí lo que dice es que la revelación, la idolatría, es una forma de revelación, de reverencia, mejor dicho, no revelación, sino reverencia o idolatría, es decir, gran admiración, grandísimo amor, devoción máxima. Todos son sinónimos de lo mismo, y solo se puede tener hacia Dios. El único que tiene sentido, porque al ser nuestro creador es como un agradecimiento increíble que tenemos hacia Él por habernos creado. Cuando nos ha creado, no nos ha creado tal como nos conocemos ahora, porque uno podría decir, pues vaya mierda de creación, con perdón de la mesa. No hay nada que perdonar, ya lo iremos aprendiendo poco a poco. Cuando digo perdón es un decir, ¿vale? Pero que, claro, una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que creemos que somos. Y alguien podría decir, pues vaya creación ha hecho conmigo, ¿no? Claro, no, estamos hablando con nuestra realidad, no con lo que creemos que somos. Entonces, en el caso de Dios, el amor máximo hacia Él tiene sentido, incluso considerarlo algo superior a nosotros, tiene sentido. Pero fuera del miedo, no como aquí en el mundo se conoce, en el miedo la idolatría puede tener un significado negativo, y ir unido al miedo, ¿no? Por ejemplo, una tribu que idolatra a una bestia de la selva, pues eso es idolatría que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Eso está unido al miedo. Solo tiene sentido hacia Dios. Entonces hemos leído ahí que entre hermanos, ya lo ha dicho María José, entre hermanos somos todos iguales. Y en el texto hemos escuchado que el maestro que ha utilizado el pronombre mí, como si fuera el yo. Es decir, no dice su nombre, pero sí se expresa como alguien, como una voz que está hablando, ¿verdad? Alguien lo habrá notado. Esa voz se expresa como alguien que está diciendo, mira, yo te estoy explicando cómo puedes recuperar el amor en tu vida, te estoy ayudando en ese camino, pero para que este camino sea lo mejor para ti posible, es decir, que sufras lo menos posible, para que sea un camino de rosas para ti, lo mejor es tener un poco de respeto, pero respeto no significa considerarlo superior, sino saber que es alguien que tiene mucha experiencia y que cuanto más dejemos que nos guíe, pues mejor nos va, ¿no? Esto es parecido a si a alguien le gusta la música y tuviera la oportunidad de conocer a Mozart en persona, o a Beethoven, o a Bach, o quien sea. Si lo tuviéramos aquí, delante de nosotros, pues lo apropiado sería invitarlo y tratarlo como uno más. Pero si alguien quisiera en un momento dado que alguien tocara música, pues sería lógico que dijéramos, Mozart, ¿puedes tocar tú? Hay una diferencia entre los dos. Una cosa es que nos sentemos a la misma mesa y no tratemos a Mozart como alguien superior a nosotros, que es lo que nos está diciendo aquí, es un hermano tan como nosotros. Pero en el campo de la música, ¿ha habido alguien más grande? Pues no lo sé. Pero a la hora de tocar, si nos metemos en el tema de quién tiene experiencia en la música, no estamos hablando de la albañilería. Entonces, en ese caso, ¿quién puede dar una lección y todos escuchar con la boca abierta? Está claro, ¿no? Pues en este caso tenemos un gran maestro que en este tema es un grandísimo maestro. Y nosotros lo mejor que podemos hacer es tener la humildad suficiente para, ahora, no considerarlo superior. Dime si es cierto o no, que cuando empezamos, voy a usar tu ejemplo de Mozart y Beethoven, ¿vale? Nos sentamos en la mesa y entonces puede ser que seamos nosotros los que queremos decirle a Mozart y Beethoven cómo se toca la música. Bueno, eso pasa continuamente. Sí, pero eso, una cosa es hablar de un tema en concreto y otra cosa es cómo nos consideramos. Evidentemente, si alguien
quiere darle una lección de música a Mozart, probablemente se sentirá superior, a Mozart, ¿no? Sentirá que está por encima, ¿no? Entonces, claro, esa persona probablemente pues tenga el error de la arrogancia, que la tenemos todos, ¿no? Nosotros, eso es un ejemplo que podemos hablar así, objetivamente de ello. Pero una de las cosas que vamos a aprender con este curso es que siempre nos tenemos que dedicar a nuestros propios errores y no a los ajenos. Eso no quita que ponga, el ejemplo que hayas puesto es muy bueno, porque no estamos hablando de alguien en concreto, sino es algo imaginado, ¿no? Y en ese sentido, alguien imaginado, podemos hablar de ello como una situación hipotética para poner un ejemplo de lo que estamos diciendo. Sí, desde luego, claro que sí, hay mucha gente, es como igual que al maestro que tenemos aquí, maestro de maestros. ¿Cuántos, yo mismo, cuando leí algún párrafo, me sentí superior, ¿no? Pero me pasó un par de veces, casi siempre me sentí más pequeñito. No, luego me di cuenta que ni uno ni otro, ni más pequeñito ni más grande, pero más bien me sentí pequeñito que grande. No hay que hacer ninguno de los dos, eso es un error que el maestro aquí nos dice, no. Somos hermanos, ahora eso sí, a la hora de escuchar, pues mejor déjame a mí que sé un poco más que tú. Es decir, sería cierto decir, bueno, no lo sé, que sentarte a la mesa, ¿no? Y decirle, bueno, será un acto humilde de decir, mira, yo quiero aprender a tocar música, no tengo ni idea, pero quiero aprender. Eso se puede decir que es humilde, ¿no? Porque en el sentido de ni te estás comparando ni te estás sintiendo superior, simplemente dices, quiero aprender, te dejo a ti. Claro, en este caso, cuando una persona quiere aprender de otro y se da cuenta que el otro sabe más, pues es que está tan claro. Es que entiendo que se pregunte esto porque en el mundo lo que es claro, nadie lo ve como claro. En realidad es todo oscuro aquí. Es decir, ¿cómo no, en qué cabeza no cabe que cuando estamos ante Mozart, por ejemplo, y hablamos de música, ¿a qué cabeza cabe que no digamos, maestro, por favor, comparte con nosotros todo lo que sabes y haznos disfrutar? Si no lo percibimos así es que estamos muy ciegos, ¿no? En el campo de la música. Pero no hay que diferenciar entre lo que sabe cada uno con quién es cada uno, ¿vale? Que tiene que quedar claro la diferencia entre ser y saber. Que uno sepa mucho música, es lo que hemos dicho antes, nos sentamos a cenar y todos somos iguales. Pero si alguien dice, vamos a tocar un poquito de música, a divertirnos, pues lo normal es que le digamos a Mozart, por favor, ¿no? Pero ser es igual. Ahora, en música, ya no tiene nada que ver con ser, tiene que ver con disfrutar un momento donde alguien sabe mucho en ese campo. Si en otro momento alguien quiere decir, me gustaría que Platón, que lo tenemos aquí en la mesa, nos hablara de la verdad, pues quién mejor que Platón, ¿no? Pues claro, pero no tiene nada que ver con que Platón sea superior a nosotros. Es que yo, por ejemplo, me di cuenta que yo cuando leí el curso a lo primero y al final también, pero me di cuenta que no me veía superior, sino una E. Es como si lo hubiera escrito yo en la unidad. Solamente veíamos, no había rechazo ni nada, solamente entendí que yo me tenía que apartar mi idea errónea de la mente, de querer llevar el control o hacerlo por mi cuenta y escucharlo, solamente eso. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti, o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba, porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú pudieras salvarlo. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano mayor, por un lado y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación, que completo porque formo parte de ella.
Tal vez esto parezca contradecir la afirmación: yo y el Padre somos uno. Pero esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Pues qué guay, ¿no? Interesante. Aquí lo que tenemos es un símbolo, ¿vale? No hay que tomarlo al pie de la letra. Está utilizando un símbolo espacial porque nosotros entendamos mejor las cosas muchas veces con lenguaje del mundo, ¿no? Cuando dice un eje vertical, está utilizando el símbolo espacial de alguien que está, por ejemplo, en el suelo, 3 metros por encima otra persona y 10 metros más arriba otra persona, ¿no? Esto es simbólico, no hay que tomarlo al pie de la letra. Lo que quiere decir ahí es que desde el punto de vista de la experiencia, solo de la experiencia, el maestro que nos está hablando nos va un paso por delante, en experiencia. Ya hemos dicho antes, somos totalmente iguales. Entonces eso de que está 2 metros arriba es un decir. En realidad está a la misma altura que nosotros, pero tiene más experiencia. Sin embargo, la altura entre el maestro y nosotros, que estamos al mismo nivel en realidad, con Dios, ahí sí que es como hemos estado diciendo antes, ¿no? La devoción hacia Dios. Entonces, que mi Padre y yo somos uno, dice esa voz, parece contradecir eso de que está más arriba de mí, ¿no? Es como decir que somos uno, pero estamos separados. Claro, el símbolo no hay que tomarlo al pie de la letra. Al mismo tiempo somos unos con Dios, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la devoción, solo se tiene devoción hacia Dios, pero no hacia otro hermano, maestro. Es como si en el mismo párrafo, no sé si me equivoco, se contradiciera. No, por eso lo aclara, por si alguien interpreta que se está equivocando. No, lo que está diciendo al mismo tiempo es que la devoción es hacia Dios. Entonces, al utilizar ese símbolo de que un símbolo donde Dios está como en las alturas, ¿no? Como si nosotros, desde el punto de vista de la sanación de la mente y de recuperar la alegría dentro de nosotros, el amor, recuperarlo todo, lo está explicando simbólicamente como si fuera un proceso de ascensión. Desde luego, durante los últimos 2000 años esa imagen se ha utilizado mucho. La ascensión, ¿no? Que si Jesús ascendió al cielo, etcétera, son todos símbolos. Porque no es más cielo lo que está 2 kilómetros por encima que 2 kilómetros por abajo. Pero nosotros, desde el punto de vista de las creencias, nos hemos agarrado a la idea de que sí, de que el cielo está físicamente por arriba y por abajo no hay cielo. No, aquí es todo simbólico. Lo de ascensión es simplemente un símbolo. Lo que en realidad significa es que la mente se está corrigiendo y está recuperando todo el conocimiento. El conocimiento que incluye, por lo que estamos diciendo, que eso es un símbolo y que en realidad, aunque parece que Dios está por encima de nosotros, no está separado de nosotros. Pero sí que tenemos que verlo con reverencia. Por eso el símbolo de por encima, pero en realidad no está separado. Es decir, bueno, corrígeme si no es cierto, es como que aquí creemos, o sea, hasta que no nos damos cuenta, creemos que estamos por abajo y tenemos que subir, pero realmente nosotros ya estamos ahí, solo que estamos recordando que estamos allí. Correcto. Así es. En realidad no es un tema de subir y bajar, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que se despejen los obstáculos que impiden que sintamos el amor que somos, que es el objetivo que nunca hay que olvidar. Por eso cuando dice que nadie va al Padre si no es por mí, es cuando nosotros nos apartamos los obstáculos de la mente y el Espíritu Santo nos guía a corregir esa creencia de creer que estamos separados de Él. Y además ha sacado un tema que me ha traído un recuerdo. Recuerdo cuando leímos el otro día el prólogo, bueno, pues hace un montón de años, cuando lo leí por primera vez, que decía, esto es un curso obligatorio. Bueno, pues yo, cuando empezó con esa frase, la soberbia en mí salió y dije yo, pero bueno, ¿qué se ha creído este, no? Si estamos hablando de nadie viene al Padre sino por mí, es decir, la voz está diciendo que a no ser que le haga caso, no vuelvo a mi hogar, ¿no? Y yo en ese momento no entendía nada. Pero cuando la otra frase que exactamente está diciendo lo mismo, en otras palabras,
esto es un curso obligatorio. Yo decía, bueno, vamos a ver, yo leeré este curso si me da la gana. ¿Cómo que sí es obligatorio? Efectivamente, yo tengo la libertad de elegir hacerlo ahora o más adelante, sí, tengo cierta libertad. Pero cuando dice que es obligatorio significa que nadie puede evitar, sea por el camino que sea a través del curso de milagros, sea a través del camino espiritual que sea, pero todo el mundo tiene que pasar por soltar los errores mentales, porque eso es lo que nos está impidiendo ser felices. Entonces, hasta que no se sueltan todos esos errores, ¿vale? Por eso es obligatorio pasar por ahí. Ahora, desde luego, de todos los caminos, el más rápido es este, pero no es el único camino. El mismo curso lo dice, no es el único camino. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. No te está diciendo algo lleno de soberbia, diciéndote yo soy superior a ti. Lo que te está diciendo es lo que hemos explicado antes. Es que, desde el punto de vista de la experiencia, sabe más que nosotros, porque ya ha pasado por aquí hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues tenemos dos opciones. Confiar en que fue así o no. Si es que no, pues bueno, ya conocemos ese camino. Es decir, que nos está dando a entender que independientemente de la forma, en algún punto, sí o sí, vamos a tener que sanar esas ideas o quitarnos esos obstáculos. Es decir, que sí o sí vamos a pasar por ahí, ¿no? Claro, es inevitable, porque, por ejemplo, pongo un ejemplo. Si hay una persona cree en la escasez, por ejemplo, y el curso nos dice que al revés, somos totalmente abundantes, ¿no? Pero aquí en el mundo, pues es una creencia que está en el mundo, ¿no? La de la escasez. Si uno se siente escaso, pero su verdadera realidad es abundancia, entonces ahí hay como un estado contradictorio, ¿no? La verdadera identidad es abundancia, pero una persona cree que es escasa. Hay un estado de contradicción, ¿no? En ese estado de contradicción es inevitable, si la realidad de esa persona es que es abundante, es inevitable que la idea de escasez algún día tiene que desaparecer. Esa persona lo descubrirá por A, por B o por H. El camino no se sabe cuál será, pero es inevitable porque una de las dos ideas es falsa. La idea de la escasez es falsa, por lo tanto es obligatorio, es imposible volver a tu estado original sin abandonar la idea contraria de lo que crees. Y por eso, después de, algunas personas o yo mismo, a lo mejor pasa mucho tiempo y en un momento determinado decimos, joder, esto estaba tan claro y me he tenido que dar 40 tortas con la misma piedra, cuando era tan fácil como quitar la piedra, ponerlo y seguir caminando, ¿no? Y somos nosotros mismos los que decidimos seguir tropezando. Correcto. Esto nos puede recordar a la parábola del hijo pródigo, que también en este curso se recuerda. Sin contarla entera, porque yo creo que todo el mundo la sabe, y si no, pues el que no lo sepa, que investigue un poco en internet lo que es la parábola. Pero bueno, en resumidas cuentas, el hijo salió del patrimonio de su padre, donde era súper rico y súper feliz, y dijo, voy a ver el mundo, creyendo que ver el mundo iba a ser todavía mejor que el sitio donde estaba. Claro, esa idea es la que le hizo abandonar, ¿no? En ese cuento. Llega un momento en el que lo pasa tan mal que dice, mira, aunque sea el criado de mi padre, pero por favor que me admita. Y volvió con el rabo entre las piernas. Y luego cuando llegó, pues el padre le recibió con los brazos abiertos, pensaba que le iba a castigar, y todo lo contrario. Él le seguía amando como siempre y dijo, hoy vamos a hacer un banquete como nunca se ha visto porque mi hijo está perdido, y volvió. Bueno, pues eso es un cuento, parábola, que resume nuestro pasaje por esta vida, por llamarlo vida, porque no es vida. Llega un momento en el que nos pasa como a ese hijo, que dices, madre mía, pero si yo estaba mucho mejor antes, ¿cómo se me ha ocurrido meterme en este camino? ¿No? Y acabar comiendo bellotas con los cerdos. ¿Cómo se me ha ocurrido con lo bien que estaba yo antes? Entonces llega un momento en el que uno dice, pues voy a volver a aquello porque es mucho mejor que lo que creía que es. ¿No? Pero es una parábola fabulosa para lo que es nuestra aparente existencia aquí en esta aparente vida, que no es vida exactamente, porque también tiene muerte. Punto 5. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí debido a mi proximidad al Espíritu Santo, ya que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos
para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la filiación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Bueno, aquí está esta voz misteriosa que se hace llamar mí y yo. Bueno, ya se irá desvelando todo. Se ha puesto a cargo de esa comunicación, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. El Espíritu Santo es aquella parte de nosotros, de nuestro interior, que escucha, sabe todo lo que pasa en el nivel de Dios, está en contacto con Dios en todo momento, pero también ve lo que hay en este mundo, sabe lo que pasa y lo pasa por alto. Entonces ve los dos mundos y por lo tanto está siempre alerta a que la persona esté preparada, ¿no? Que la persona esté preparada lo sabe con mucho tiempo de antelación y simplemente esa revelación ocurre si la persona está preparada y tiene un propósito. Es decir, el propósito es que genere un impacto lo suficientemente grande para que la persona quiera más, porque claro, después de una conexión tan inmensa, si uno no estuviera preparado le daría mucho miedo, pero cuando una persona está preparada y no ocurre de otra manera, sino estando preparada, pues eso genera un impacto muy grande y la persona quiere más de eso, ¿no? Y el Espíritu Santo lo sabe con mucho tiempo de antelación. Ahí dice que la revelación no es recíproca, viene de Dios hacia el Espíritu Santo, pero no de nosotros hacia Él. Es decir, nosotros por mucho que deseáramos una conexión mística, si no estamos preparados o si no es el momento o si el propósito no se da, pues no tiene lugar. Yo estoy de acuerdo con eso, porque es que cuando tú eres llamado, como se dice aquí en este mundo, ¿no? Es porque tú estás dispuesto a seguir avanzando y apartar los errores de la mente de ti mismo y dejar que el Espíritu Santo te guíe y te muestre el camino, porque Él sabe lo que mejor te conviene. Y aparte de eso, cuando notas esa revelación y esa llamada, es que ya no puedes echar para atrás, es que es imposible, no hay palabras para explicarlo. Y todo eso funciona cuando tú sabes con naturalidad y con fe y con certeza de que ese, y solo sucede cuando nos apartamos y dejamos que fluya a través de la mente correcta.
la frase todos son los llamados, pero pocos los que escuchan, significaría que todos podemos escuchar esa voz, pero que no todo el mundo está dispuesta. Sí, correcto, exactamente. Todo el mundo llamado significa que Dios llega a todo el mundo. Esa llamada está, pero que alguien no lo escuche es porque tiene mucho ruido de ambiente, ¿no? Tiene mucho ruido y no lo escucha. El ruido significa que no está dispuesto en ese momento para escuchar. Entonces todos son llamados, pero son pocos los que eligen escuchar y seguir. Entonces así es como funciona, ¿no? Es parecido a lo de la revelación. Es decir, Dios siempre comunica con claridad, pero somos nosotros los que nos falla el sistema de comunicación hacia allá.